Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme a participar en esta actualización sobre COVID y voy a ir directamente a las novedades terapéuticas, cómo tratar a los pacientes con COVID y cómo lo hemos aprendido. Los 4 pilares del tratamiento del COVID son la oxigenoterapia, la anticoagulación, los antivirales y los inmunomoduladores. Yo voy a centrarme sobre estas dos partes, los antivirales y los inmunomoduladores, pero no olvidéis que los otros 2 pilares son igual de importantes. ¿Cómo lo hemos aprendido? Pues la verdad es que tenemos que agradecer fundamentalmente a que grandes grupos de investigadores se hayan organizado para hacer ensayos clínicos muy rápidamente. Y es verdad que las pautas de tratamiento las está marcando el estudio Recovery en Reino Unido. El secreto del estudio Recovery fue que el ministro de Sanidad inglés, el Chief Medical Officer, decidió, creo que con buen criterio, con una crisis pandémica, que solo se iba a hacer un ensayo clínico en Reino Unido, un ensayo clínico masivo, y gracias a que comparten una historia clínica electrónica, pues si veis, desde enero o febrero, con las primeras descripciones del virus, no les costó hasta el 5 de mayo, ya habían incluido 11.000 pacientes y el 5 de mayo ya sabíamos que la hidroxicloroquina no funcionaba y el 29 de junio que el opinavir y ritonavir no funcionaba. La independencia científica en los estudios de investigadores son muy importantes, pero en una crisis pandémica necesitamos respuestas muy rápidas y estas nos las están dando estos grandes ensayos clínicos, el ACTT también en Estados Unidos y el ensayo clínico Solidarity de la Organización Mundial de la Salud. No voy a extenderme porque ha salido las diferentes fases de la enfermedad, simplemente decir que la fase viral inicial, donde predomina la replicación, es relativamente corta y cuando los pacientes se están hospitalizando, salvo los pacientes muy graves que hablaba el doctor Delgado, la carga viral ya está cayendo. Y si lo que hacemos, sabemos, como ha explicado muy bien el doctor Almirante, que el paciente lo que le agrava es la reacción inflamatoria exuberante que se produce en la segunda semana de enfermedad. Esos son los pacientes que van mal, los pacientes que empeoran. Entonces, nuestras estrategias terapéuticas van dirigidas a los antivirales en esta fase viral y luego nuestro rescate, digamos, del paciente que empeora por esta respuesta hiperinflamatoria. Pero quisiera remarcar este aspecto de que la replicación viral es sustancial durante los primeros días. 2 artículos, aquí es carga viral en saliva y carga viral en endotraqueal. Se ve como los mayores, esta es una escala logarítmica, las mayores cargas virales se producen durante los 10 primeros días de enfermedad. Y realmente en este estudio clásico de los alemanes, a partir del día 10, con la excepción, insisto, de los pacientes muy graves, es muy difícil cultivar el virus de los pacientes infectados. Y también veis que hay una relación muy estrecha con la carga viral, y la posibilidad de obtener un cultivo positivo. Entonces, esto tiene una trascendencia. Yo estoy por ver el primer estudio de antivirales que utilizado en pacientes hospitalizados haya podido ver una diferencia en endpoints virológicos. Este es el estudio chino de Remdesivir versus placebo, días de síntomas de mediana 10, veis ninguna diferencia entre la carga viral en tracto respiratorio superior o inferior entre Remdesivir y control. Esto es a diferencia de otros ensayos que se han hecho en fases más precoces. Este es el ensayo de interferón beta-1b más lopinavir más ribavirina versus lopinavir. Días de síntomas 5. Aquí sí que se puede ver claramente una diferencia en favor del brazo experimental. Y este es un estudio todavía más precoz, es el estudio del anticuerpo monoclonal de Lilly. En 4 días de síntomas se puede ver cómo los pacientes tratados con este anticuerpo monoclonal tienen una carga viral inferior a los pacientes en placebo. Esto me hace pensar que la ventana de oportunidad de los antivirales es estrecha, es justo en los primeros días de replicación viral. Eso no quiere decir que algún paciente grave no necesite también antivirales, pero el dilema con el que nos encontramos en esta enfermedad, se ha dicho, esto no es case fatality rate, esto es infection fatality rate.
en un estudio masivo publicado en Nature, veis que estamos enfrentándonos a una enfermedad que tiene una mortalidad por el denominador siendo las infecciones desde 0,001% en niños hasta mayores de 80 años un 8%. Si queremos tratar precozmente y utilizar a un antiviral, necesitamos un antiviral oral, un antiviral seguro, un antiviral eficaz y barato, que en poblaciones de alto riesgo, perdonadme porque vengo del mundo del VIH, pero esto son dogmas en el VIH, sería diagnosticar y tratar a los pacientes de alto riesgo, como hacemos con la gripe, y tratar con algo que sea eficaz y hacerlo precoz. Hasta ahora no tenemos este antiviral. Hay antivirales, el antiviral que está en fase de desarrollo más avanzada es Molnupiravir, de la compañía Merck. Han presentado en el Congreso de Retrovirus de hace 2 semanas, que ya no es de retrovirus, es de mitad de retrovirus y mitad de COVID-19, los primeros resultados con Molnupiravir en pacientes. Estos son un estudio de 182 participantes y, por ir al grano, esto es lo que ocurre en el día 3 y en el día 5. A partir del día 5 no se puede cultivar virus en los pacientes tratados con Molnupiravir. Hay diferencias según las dosis, pero son los primeros datos que tenemos. Me gusta ver un estudio con un endpoint de cultivo viral. Molnupiravir parece que es eficaz para inhibir la replicación del virus tan pronto como el día 5. Aprovecho hoy, coincide este seminario con la actualización de las guías de la SEIM. Están ya disponibles en la página web. El doctor Almirante ha definido perfectamente los criterios de gravedad de la infección. Nosotros, para la enfermedad moderada o grave, recomendamos el ingreso hospitalario, recomendamos la realización de las pruebas que aparecen en la diapositiva, el tratamiento sintomático, oxigenoterapia, profilaxis tromboembólica. O sea, no va a ser el motivo de mi presentación, pero hay mucho movimiento en la profilaxis tromboembólica. Hay que estar atentos a la pantalla, probablemente vamos en la dirección de dosis de anticoagulación más alta y considerar tratamiento antibiótico, psicoinfección o sobreinfección bacteriana. Lo ha mencionado también Benito, tenéis en la página web y en la nueva actualización el score de la SEINC, que es un score que está muy bien hecho, con una cohorte de generación y una cohorte de validación. Tenéis una calculadora en la página web para que es sencillo de calcular, pero también tenéis la calculadora en la página web para utilizarlo y eso puede ayudar a tomar decisiones de ingreso en el hospital. En esta enfermedad moderada o grave recomendamos dexametasona si se necesita oxígeno de bajo flujo para mantener una saturación de más del 94%. Ha demostrado impacto moderado en disminución de la mortalidad. Y la novedad es que recomendamos tocilizumab añadido a dexametasona en 2 situaciones. Uno, si después no hemos fijado unos días, predomina el sentido clínico. Si falla clínicamente la dexametasona, añadir tocilizumab. Y siguiendo los criterios de inclusión del estudio Recovery, inicio simultáneo en pacientes con saturación de oxígeno menor del 92%, basal o con oxígeno de bajo flujo y una PCR de más de 75, ha demostrado impacto en reducción de la mortalidad. Remdesivir lo seguimos recomendando si se necesita oxígeno de bajo flujo para mantener saturación de más del 94%, reconociendo que hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre disminución de la mortalidad, pero hay un ensayo clínico que comentaré, doble ciego, que disminuye el tiempo hasta la recuperación y solo en pacientes con duración de síntomas de hasta 10 días. En estado crítico, recomendamos, por supuesto, el ingreso en unidades de cuidados respiratorios especiales o UCI y, siguiendo los resultados del estudio REMAP-CAP, tocilizumab más dexametasona, no iniciar remdesivir, pero sí continuar remdesivir si se ha iniciado antes de la progresión a situación clínica. Estas guías pretenden estar basadas en la evidencia. Recomendamos remdesivir por los resultados fundamentales del estudio de mayor calidad de evidencia, porque es un doble ciego controlado con placebo, el ACTT1, que demostró
fundamentalmente en pacientes que necesitaban oxígeno, una disminución del tiempo hasta la recuperación. La diferencia fue 10 días con Remdesivir, 15 placebo en el global. El hazard ratio de recuperación fue mejor si se empezaba antes de los 10 días, es 1.37. Y si veis aquí, en cuanto a mortalidad, hay una señal de mejoría de la mortalidad en los pacientes que necesitaban oxígeno. No tiene efecto en los pacientes que necesitaban ventilación mecánica, pero en estos pacientes que necesitaban oxígeno, es por eso la recomendación, sí que hay una señal de posible un aumento claro del índice de recuperación. Esto no ha sido así en cuanto a mortalidad en otros ensayos clínicos. En el ensayo clínico Solidarity de la Organización Mundial de la Salud no hay beneficio en cuanto a mortalidad, y cuando se ve por grupos, el problema es que para compararlo directamente con el ACTT no diferencian entre oxígeno de bajo flujo, oxígeno de alto flujo, y es en este oxígeno de bajo flujo donde veis aquí, es en el ACTT1 donde se ve el mayor beneficio de Remdesivir. En el ensayo clínico chino no se vio beneficio, y cuando se ve globalmente en cuanto a beneficio en mortalidad parece que hay una señal hacia no es estadísticamente significativa a favor de Remdesivir. En pacientes en ventilación mecánica no existe esta señal. Mucha discusión, no tenemos, y es la conclusión, datos de que Remdesivir mejore la mortalidad de los pacientes, y nos queda esta duda que solo la ha podido responder el ACTT1, si en los pacientes de bajo flujo tiene una ventaja en los pacientes que necesitan oxígeno para mantener una saturación de más del 94. Permanecer atentos para las pantallas, porque el estudio Discovery en Francia acaban de parar hace no mucho la rama de Remdesivir por futilidad, y este estudio sí creo que tiene, sé que tiene la granularidad suficiente como para mirar subgrupos, a diferencia de lo que ha hecho Solidarity. Entonces la historia del Remdesivir todavía no está cerrada. Lo que parece más claro, este es el metaanálisis de la Organización Mundial de la Salud, es el efecto de los esteroides, fundamentalmente el estudio Recovery, es el estudio más grande que ha demostrado beneficio del uso de esteroides. Con otros esteroides, con hidrocortisona y metilprednisolona, también la señal va hacia beneficio, pero el tamaño muestral es pequeño. Pero globalmente, cuando se hace el metaanálisis y miramos a toda la mortalidad a día 28, los esteroides tienen beneficio. Y cuando se mira cuál es el beneficio más importante, el beneficio más importante es en personas que están las más graves. Es el ejemplo más grande que tenemos de que la reacción inflamatoria es patogénicamente importante, porque usando esteroides somos capaces de disminuir la mortalidad, fundamentalmente en pacientes muy graves en ventilación mecánica, pero también en pacientes que se necesitan oxígeno, también en diferentes edades, en sexo, y también en este metaanálisis de la Organización Mundial de la Salud, independientemente de los días de síntomas. Menos de 7 días o más de 7 días de síntomas, la dexametasona es eficaz. Olvidé mencionar, y siempre insisto, que cuando el paciente no necesita oxígeno, la dexametasona es perjudicial. Hay una señal de que estamos interfiriendo con la respuesta inmune del individuo, y en el estudio Recovery con dexametasona sin necesidad de oxígeno, la curva de mortalidad no es estadísticamente significativa, pero una señal a peor con dexametasona. Tocilizumab ha sido una montaña rusa de ensayos clínicos. Os presento, por resumir, la reciente revisión de Cochrane de tocilizumab. Aquí está toda la mortalidad, los estudios que han mirado mortalidad a día 28. Finalmente juntamos todos los estudios, los más recientes y los más importantes han sido el REMAP-CAP, que son individuos que estaban las primeras 24 horas de soporte en unidades de cuidados intensivos, o el estudio Recovery. Hay un efecto en mortalidad positivo
con una disminución de la mortalidad que no es tan grande como la que hemos podido ver con los esteroides, pero que sí es estadísticamente significativa. Y es lo que nos ha hecho añadir tocilizumab en las guías de tratamiento de la SEIMC. Recordar que en el estudio Recovery el beneficio de tocilizumab aumentó claramente cuando los pacientes estaban utilizando esteroides, y esta es una doble vía de inmunosupresión. Parece que mejora la supervivencia de los pacientes. Entonces, bueno, recordarlo, por eso hemos puesto que si falla dexametasona, añadirlo, y en los pacientes más graves, tratamiento combinado con dexametasona y tocilizumab. Hemos añadido también como fármaco opcional baricitinib. Considerar administrar baricitinib si existe contraindicación para corticoides y o tocilizumab. Tocilizumab también os adelanto que va a tener con todas las guías en NIH y DSA, las guías británicas están recomendando tocilizumab, y tocilizumab es un fármaco difícil de fabricar. Es posible que tengamos escasez de utilización y vamos a necesitar alternativas. Entonces, baricitinib está en pleno desarrollo, muchos ensayos clínicos en marcha. Tiene la ventaja de que es un fármaco oral, que no tiene la vida media tan larga como tocilizumab, que se puede suspender, y que tampoco tiene una intervención más parecida a los esteroides porque es pleiotrópico, interfiere con muchas vías de secreción de citoquinas. El ensayo clínico que tenemos actual hasta ahora publicado es el ACTT2, que es el ACTT2, bueno, pues es también doble ciego, globalmente tampoco es una eficacia enorme, días hasta la recuperación, 7 días con baricitinib, 8 días con placebo. Pero si miramos a los pacientes que estaban necesitando oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica o ventilación no invasiva, la diferencia es mucho más grande, es de 10 a 18 días. Esto es previo al uso de esteroides. Aquí es remdesivir más baricitinib versus remdesivir solo. Tendremos que ver, y hay estudios en marcha, si baricitinib, al igual que tocilizumab, añadido a esteroides, puede ser beneficioso. Es un fármaco que hay que tener en mente porque, como digo, van a venir una serie de ensayos clínicos de baricitinib combinado con esteroides. Hemos metido también el plasma de convaleciente con unas circunstancias muy restringidas. Plasma de convaleciente no, digamos, a granel, plasma de convaleciente titulado con un título por lo menos de más de 1000 de IgG frente a la spike, y para pacientes de alto riesgo, más de 74 años o 65-74, alguna condición de riesgo, pero lo más importante de todo, no tengo mucho tiempo, es menos de 72 horas de duración de síntomas. Estos sabemos que por el estudio Recovery, que en pacientes hospitalizados han parado la rama de plasma de convaleciente, porque en pacientes hospitalizados que llevaban mucho más días de síntomas y con títulos altos de plasma, uno también más de 1000, no ha tenido un efecto sobre la mortalidad. Entonces, un nuevo ejemplo de que la ventana de actuación de estos antivirales es estrecha. En el estudio que hemos utilizado para avalar el plasma de convalecientes, el estudio argentino, este no es el Recovery, es el estudio argentino, es proporción libres de afectación respiratoria severa en estos adultos que han recibido menos de 72 horas, claramente mejor con plasma de convaleciente que con placebo. Sin embargo, en el Recovery, en lugar de 72 horas, son 9 días de síntomas, ninguna diferencia entre plasma de convaleciente y el standard of care. Si lo vamos a usar, hay que usarlo precozmente. Luego ya hemos aprendido que ni hidroxicloroquina, ni hidroxicloroquina, citromicina, ni lopinavir, ni interferón funcionan, y en los anticuerpos monoclonales desaconsejamos su uso en pacientes hospitalizados. En pacientes hospitalizados tenemos los datos del anticuerpo del IgI que se han publicado en el New England. De nuevo, y reitero este tema de los antivirales cuando se utilizan tarde, en días de síntomas 7, ninguna diferencia en tiempo hasta la recuperación sostenida
o tiempo hasta el alta hospitalaria. Sin embargo, cuando se han utilizado esta combinación de anticuerpos monoclonales, el IGI, el bamlanivimab y el etesimumab, en pacientes con una duración de síntomas mucho menor, 4,2, pacientes extrahospitalarios, pacientes ambulantes, lo acaban de presentar en el CROI, el tiempo hasta, o sea, la diferencia entre hospitalización o mortalidad por cualquier causa va claramente en favor de la rama de combinación de estos dos anticuerpos, 2,1 versus 7%. Estos anticuerpos tienen la complejidad de implementación, hay que darlos por vía intravenosa y en el ambiente hospitalario es complejo. Y recordar que las variantes, una variante en concreto, la E480, En definitiva, un año después, ¿cómo tratar a los pacientes con COVID? En mi opinión, tratamos tarde con antivirales, buscamos desesperadamente un antiviral oral eficaz y seguro. Ya sabemos lo que no es eficaz, Remdesivir, beneficio, pero en un subgrupo todavía tenemos que ver exactamente, replicar los resultados del estudio ACTT1. Dexametasona, impacto en la mortalidad, sí se necesita oxígeno. Tocilizumab, resultados variables de los ensayos clínicos, pero impacto en mortalidad, beneficio aumenta añadido a esteroides, buscando también desesperadamente un biomarcador que ayude a tomar decisiones, plasma de convaleciente con alto título eficaz y si se usa pronto, ineficaz en pacientes hospitalizados, y anticuerpos monoclonales posiblemente eficaces si se usan pronto, ineficaz en pacientes hospitalizados, y ojo al impacto de las nuevas variantes en estos cócteles. Agradecer al grupo que llevamos las recomendaciones, a la doctora Carolina García Viral, José Ramón Paño, Jesús Rodríguez Baño, Roger Paredes, Vicente Estrada y Antonella Simonetti, y a nuestras dos editoras jóvenes que han hecho un esfuerzo enorme para que las guías estén hoy, Rocío Montejano y Sandra de la Rosa, y a Javier Ávila, la Fundación SEINC, GESIDA y la SEINC. Muchas gracias por su atención.